Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Están en el segmento Jesús y la verdad presente. y este segmento les va a ayudar a ustedes a tal vez aclarar, a entender, a ver lo que está ocurriendo en el mundo, porque estos segmentos se trata de nosotros ver que estamos muy cerca de la venida del Señor. Eso es así. Una vez más, rapidito, no se olviden compartir el segmento. Eso nos ayuda mucho, Jocabé. Así mismo. Cada vez que yo comparto y le dan share a este segmento, nos ayuda bastante. Y que se suscriban también. Se suscriban, que eso es muy importante también, y se lo de share a los demás, ¿no? A amistad y eso. Que eso nos ayuda mucho. Nada. Y qué mejor entonces comenzar este segmento con una oración. Vamos a orar. Así que donde usted se encuentra, vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que está en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder escuchar, poder hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de luz y de tu palabra a nuestro alrededor. Quédate con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. La noticia para esta noche se titula, mire qué interesante, Ajá. Perdonó al asesino de su esposa para que conociera a Jesús. Mira. El pastor Bill Curl sorprendió a todos al perdonar públicamente a Ronald Davis, el hombre que asesinó brutalmente a su esposa Lucy Pat Curl, de 85 años, durante una invasión domiciliaria cuando ocurrió en enero de este año. Este año. Fue hace poquito. Davis, de 55 años, se declaró culpable del crimen y fue condenado a cadena perpetua. Wow. En su declaración ante la jueza Leticia Márquez, el pastor Curl expresó el profundo dolor de su familia y dijo lo siguiente: el acusado nos ha arrebatado a nuestra matriarca. Y siguió diciendo lo siguiente: mi esposa, feliz todo el tiempo, ella era quien mantenía nuestra familia unida. Sin embargo, añadió, para él no tenemos nada más que perdón, amor, esperanza de que su vida tenga una calidad mejor y que un día conozca a Jesús. Amén. Mira qué interesante. La jueza Márquez reconoció el gesto diciendo: señor Davis, rara vez veo gracia en este tribunal, pero hoy la vi en el reverendo Curl. Puedo agradecerle por esto. En otras palabras, para que puedan entender mejor, ven que está ambas personas y que el pastor le diga al que mató a su esposa: mira, yo lo que quiero es, o sea, yo te perdono por lo que tú hiciste, porque yo quiero que tú conozcas a Jesús. La jueza, al ver esa actitud, le contesta que es raro ver gracia en un lugar como eso, y de verdad que le agradeció por ese gesto. El caso ocurrió, fíjate, el día 31 de enero, cuando Davis irrumpió en la casa de los Cruz, haciéndose pasar por un agente de servicio comunitario. Wow. Al ser confrontado por Lucy, le atacó violentamente, causándole graves lesiones cerebrales tras golpear su cabeza contra una mesa de centro. Por eso fue, ¿verdad?, que pues, ella pierde la vida. Wow. Lucy, quien había sobrevivido al cáncer 3 veces y gozaba de buena salud, fue hospitalizada, pero falleció días después debido a la gravedad de las heridas. Qué increíble que fue sobreviviente de cáncer 3 veces y que perdiera la vida de esta manera, ¿verdad? Yo estoy leyendo la noticia, a veces me pongo a analizar, oye, 3 veces y ahora pierdo la vida por otra situación. Eso sí deja mucho que decir. El Departamento de Policía de Orlando informó que Davis había sido liberado de prisión en junio del año 2024 tras cumplir una condena de 15 años por delitos similares. Digo que increíble que no hubo aprendizaje. 15 años. 15 años metido preso por lo mismo y nada. Regresa a pasar por lo mismo otra vez. Inicialmente enfrentó cargos de invasión de domicilio con armas, agresión agravada a personas mayores y lesiones graves. Pero tras la muerte de Lucy, fue acusado de asesinato en primer grado. El pastor principal de la primera iglesia bautista de Orlando, David Ott, relató que Lucy abrió la puerta tras escuchar que llamaban y fue engañada por Davis, quien fingió buscar una identificación antes de forzar la entrada y atacarla. Durante el ataque, Lucy luchó por su vida, pero las lesiones resultaron irreversibles según los
médicos. La decisión de perdonar a Davis fue destacada como un acto poco común de compasión y fe, tanto por la jueza como por toda la comunidad. El gesto de Pastor Cruz se ha convertido en un testimonio de perdón y esperanza en medio del dolor. Wow. ¿Sabe? Esto nos hace a nosotros preguntarnos, y a los que se nos están añadiendo ahora, la noticia que estamos presentando es como un pastor perdona al asesino de su esposa. Eso es... Eso. Tiene que tener mucha fe. Y eran personas de edad adulta. Tú sabes que uno tiende, ¿verdad? Cuando vive bastante tiempo con una persona, los lazos que tiende a desarrollar son más fuertes. El tú analizar, yo tengo una creencia y que me pase esto, yo digo que de verdad su fe tiene que estar cimentada en Dios para tener la capacidad de hacer lo que hizo. No todo el mundo tiene la capacidad de eso. Sí. Porque esta vez fue la esposa, pero puede ser la esposa, puede ser un hijo, una hija, un hermano. Y hay una primera pregunta para analizar. Sí, eso es así. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Interesante. Una buena pregunta. Según Mateo 18, 21 y 22, nos dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Yo tengo una pregunta. ¿Será acaso ese texto literal o simbólico? Yo diría que eso es más bien simbólico. Simbólico. Cuando tú dices 70 veces, hasta 70 veces 7, entonces empezamos a hacer la multiplicación, pero no se refiere a la cantidad total, sino al hecho de perdonar infinitamente. Infinitamente, eso es lo que se refiere. Otro versículo, añadiendo al que acabas de explicar, y este se encuentra en Lucas 17, y dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún así, peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresas a decirte, me arrepiento, perdónalo. Eso es así. Otra vez cimentamos lo mismo. O sea, a veces en nuestra humanidad nos dejamos llevar por lo carnal y decimos, no, yo no voy a perdonar a fulano, ya estoy cansado, siempre es lo mismo. Pero Dios no nos dice eso. Dios dice, si usted cree en mí y eres portador de esa verdad, esa luz que yo necesito que mi pueblo experimente, tenemos que perdonar. Perdonar, eso es así, eso es así. Otra pregunta. ¿Cuán misericordioso es Dios? Bueno, según Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Ahí lo dice que es bueno y es perdonador y que su amor es grande, su amor es grande. Así es. Hay otra cita que también se encuentra en Miqueas 7:18 que dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Cuando nosotros entendamos, yo digo que nunca lo vamos a entender, porque dice que vamos a tener una eternidad para nosotros ver cuán ancho, profundo, grande es el amor de Dios. Así que nunca vamos a entender cuán grande es en nuestra mente finita. Vamos a tener una eternidad para nosotros profundizar en la cruz. Y cuando nosotros entendamos cuán grande es ese amor de Dios, no es el amor que nosotros conocemos como humanos. Ese amor es ágape, es incondicional, es puro. Cuando usted tenga claro cuánto o de qué manera Dios lo ama, usted va a saber que nuestro Dios sí es misericordioso. Eso es así. Como dice, tardo para la ira y grande es misericordia. Hay otra pregunta. ¿Por qué es importante perdonar? ¿Será importante? ¿Qué tú crees? Yo creo que sí, es importante perdonar. Marcos 11:25. Y cuando esté orando, si tienes algo contra alguien, pues dice aquí, perdónalo, para que también tu Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Eso es importante. Hay otras, mira, cuando nosotros analizamos eso, uno estás queriendo decir entonces que si alguien me agrava, alguien me hace algo, yo necesito perdonarlo para que las mismas cosas que yo le hago al Padre me perdone a mí. Exacto. Si yo no perdono, el Padre me perdonaría, no estoy siendo justa. ¿Ok? Dios perdona nuestros corazones y nuestros pecados, pero Él necesita que nosotros hagamos lo mismo por los demás. Eso es así. Otra pregunta.
el malvado puede recibir perdón. Yo diría que sí, pero vamos a ver lo que dice la cita, ¿no? Isaías 55:7. Esa, yo leo la otra. Dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Pero hay un momento, hay algo muy importante. Ajá. Porque ahorita yo te tiré un hint y se quedó en el aire. Ajá. Yo dije, ¿acaso Dios nos perdonará si nosotros seguimos en el camino del mal? Pero ahí te lo dice, te lo contestó, dice que abandone el malvado su camino y que se vuelva al Señor y el Señor lo va a perdonar. Exacto. Así que si yo insisto en contradecir la voluntad de Dios, en mantenerme haciendo lo malo, yo no puedo recibir perdón. ¿Por qué? Porque dice claramente que Dios nos perdona si nosotros nos volvemos hacia Él. Él desea que nos volvamos hacia Él, pero Él es un caballero, como siempre digo, y no nos va a obligar a estar en el camino del bien. Exacto. Por amor. Aunque no lo entendamos, pero es por amor. Por amor a nosotros. Y mira, en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntese y vuélvese a Dios, al fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mira, qué palabra importante. El perdón y el descanso. ¿Cómo tiene similitud? Cuando tú perdonas, tú sueltas una carga. Porque cuando tú estás con ese odio, con ese martirio, con ese rencor, tú no eres feliz. La gente no es feliz, pero cuando tú perdonas y vives en ese perdón, que Dios nos da esa capacidad para nosotros, borrón y cuenta nueva, seguir para adelante y brindarle esos espacios, esas oportunidades de quienes te han fallado, tú vives en ese descanso que solamente el Señor te puede dar. Eso es así. Hay muchas situaciones en la vida que nosotros no controlamos, porque hay situaciones que pueden llegar a nuestra vida que nosotros quisieran hacer cosas o que pasaran cosas diferentes, pero muchas de las cosas no están a nuestro control. Pero sí podemos marcar la diferencia y poner nuestro granito de arena para mejorar y para enseñar a los demás cuán grande es el amor de Dios, porque eso todo sí se basa en lo mismo. En conclusión, el acto de perdonar refleja el mandato bíblico de perdonar incluso a las circunstancias más difíciles, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El testimonio del pastor Cruz invita a los creyentes a vivir el perdón radical y a orar por quienes les ha hecho daño, confiando en que solo el amor y la gracia de Dios puede transformar los corazones incluso en medio de la tragedia. La oración es poderosa. Eso es así. No hay situación que Dios no pueda intervenir. Si usted está presentando algún ataque de algún lado, alguna situación contra alguien, usted ore. Y que Dios le ponga en su corazón esa paciencia, ese amor, esa misericordia por los demás, y que sea usted un instrumento de salvación para quienes los rodean, porque a veces no es fácil. Eso es así. Uno da el brazo a torcer, pero Dios nos ha enseñado cómo es su carácter y Él desea que sus hijos lo puedan reflejar. Eso es así. Y proyectar, y así hacer como lo que hizo este pastor, que a través de su perdón esta otra persona viera, wow, existen personas así diferentes y radicales. Claro, porque esto lo que él hizo fue un acto. Un acto de fe y vamos más bien un ejemplo para todos nosotros. O sea, que la jueza reconoció que esto casi no pasa. Esto no pasa porque nadie va a ver a una persona que mate a su esposa. ¿Sabes? ¿Y sabes qué? Eso es un llamado para que nosotros digamos cuán importante es el testimonio. Exacto, es un tremendo testimonio. Sí, hoy en día tanta dureza de corazón, y cuando las personas ven un gesto amable, dicen, espérate, es que es diferente. Y empiezan, ¿y qué tú eres? ¿Y qué tú crees? Exacto. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Exacto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Dios nos dé esa ayuda que necesitamos para hacer cumplir su palabra y que seamos testimonios a quienes nos rodean. Así que, Maranata, Cristo viene.
amistad perdurará y crecerá. Vivir la vida amando trae la paz, tener dolor. Solo el amor divino une nuestras vidas. Somos fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la une solo Él. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará y crecerá. Saludos nuevamente, es un placer para mí volver a estar con ustedes para continuar la serie de estudios en relación movimiento davidiano, la vara del pastor, la rama y algunos otros grupos disidentes que han abandonado la iglesia adventista. Déjeme decirle que los principios que estamos aprendiendo aquí son aplicables no solamente para la vara del pastor, sino que son aplicables para un sinnúmero de grupos que han abandonado la fe. Ellos dicen que no han abandonado la fe, pero han abandonado la fe porque han abandonado la iglesia. Y muchos de ellos están diciendo que la iglesia es una iglesia apóstata que ha caído de la gracia de Dios. Otros se atreven a decir que no es Babilonia, pero Babilonia está metida dentro de la iglesia. Sin lugar a dudas, hay, siguiendo el señalamiento del Señor Jesús en Mateo, hay cizaña entre el trigo, pero no nos toca a nosotros identificar la cizaña. Eso es problema del Señor. El Señor dijo que Él está a la cabeza de la iglesia y el que va a identificar la cizaña es Él y el que va a sacar la cizaña de la iglesia es Él. Y por lo tanto yo no me voy a meter en eso. El Señor es el que va a hacer la separación. Esta vez nosotros vamos a hablar un poquito en relación al espíritu de profecía, en la interacción de Victor Houteff con el espíritu de profecía. ¿Qué pensaba él del espíritu de profecía de Elena White? ¿Y qué dice Elena G. de White en relación a las ideas de la vara del pastor de que va a haber un reino literal en Palestina, que va a descender el trono de Dios y que va a descender el santuario celestial para llevar a cabo el juicio de los vivos? Todas esas cosas las vamos ahora a pesar en la balanza utilizando la Biblia y el espíritu de profecía. Antes de entrar en ello, oremos.
Señor y Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti para que tú nos uses conforme a tu voluntad, que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y que nosotros podamos ser una bendición para los miembros de la vara del pastor que han sido confundidos, engañados, son gente buena, que lamentablemente han sido dirigidos por un camino diferente. Nada diferente de lo que le sucedió a Eva en el huerto del Edén. Pero así como Adán y Eva fueron restaurados y reintegrados a la verdad, te suplicamos que estos hermanos que están caminando en grupos y organizaciones que están combatiendo las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, Señor, que estas personas puedan entender que tú tienes un pueblo, que tú diriges un pueblo, que aunque hay cizaña y hay problemas y hay situaciones dentro de la iglesia, sin embargo, esta es la iglesia militante, que un día ha de convertirse en la iglesia triunfante, que finalmente ha de dar el último mensaje de amonestación y que será trasladada al reino de los cielos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, multitudes de hombres perversos, dice Conflicto de los Siglos, la página 694. Hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Aquí el Espíritu de Profecía está describiendo los últimos eventos que van a tomar lugar aquí en esta tierra antes del regreso de Jesús. La gran persecución que se va a desatar como resultado de las plagas que están cayendo sobre los seres humanos, y por supuesto tanto el diablo como sus seguidores van a culpar a los miembros de la iglesia adventista de todas las desavenencias, de todos los desastres que van a estar cayendo, las aguas de los ríos, el mar convirtiéndose en sangre, el sol que se pone más ardiente que nunca antes, etcétera. Y por supuesto el pueblo de Dios va a sufrir las consecuencias. Los 144,000 santos vivientes cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Y yo quiero que noten bien lo que dice el Espíritu de Profecía. Los 144,000 no solamente aprendieron el cántico, sino que también cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. En Apocalipsis 15, versículos 2, 3, 14, capítulo 14, versículo 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Y la cita continúa diciendo, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Conflicto de los Siglos, la página 708. En las notas biográficas de la G. de White, la página 129, ella dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. En otras palabras, hasta que se cumpla Apocalipsis 7, las plagas no van a caer.
¿Por qué? Porque Apocalipsis 7 le ordena, el ángel que sube del oriente, le ordena a los ángeles que tenían la responsabilidad de herir la tierra, los árboles, etc. Le dice, no hieran ni la tierra ni nada de lo que hay en ellos hasta que hayamos completado el sellamiento de los siervos de Dios. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que estos clamaran día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos, todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Notas biográficas, página 129. El reino preadvenimiento de Víctor Houteff se extiende por toda la tierra. Esto es lo que él promovía. Shepherd's Rod Series, página 600. Así ellos agrandarán el reino que finalmente cubrirá toda la tierra, de acuerdo a Víctor Houteff. El reino de Dios se va a esparcir por toda la tierra antes de que termine el tiempo de gracia. ¿Cómo es posible? Eso, dice Houteff, es lo que el Señor se propone hacer con su pueblo. Sigue diciendo en el Código Simbólico, el volumen 11, números 6 y 12. Cuando la obra del Evangelio haya llenado la tierra con gente que han nacido de nuevo, la obra del Evangelio, llenado la tierra, entonces cesa la gracia y nuestra obra habrá concluido. Eso es catolicismo. Eso es catolicismo en todo el sentido de la palabra. Yo me crié allí. Yo comencé el adventismo cuando tenía 25, 26 años, pero antes de eso yo estaba en esa organización, catolicismo. Y eso es lo que esperan los católicos, que ellos van a lograr que toda la tierra sea convertida. No, ¿qué tipo de actividades van a llevar a cabo en ese reino de Houteff? Porque si van a tener un reino aquí en la tierra que comienza allá en Palestina y que luego va a llenar toda la tierra, por supuesto allí tienen que tener algunas actividades. ¿Qué actividades van a hacer? Porque todavía no se ha terminado la gracia, según lo que dice Houteff. Entonces, ¿qué tipo de actividades van a llevar a cabo esta gente? Shepherd's Rod Series, página 479. Los miembros del reino iglesia son, de acuerdo a Isaías, esto es lo que él dice, pero Isaías no menciona muchas de esas cosas que menciona él allí, no aparecen en el libro de Isaías por ningún sitio. De acuerdo a Isaías, diestros en sus respectivos oficios y profesiones, como edificadores, ingenieros, carpinteros, albañiles, mecánicos. ¿Qué se va a romper allí en el reino de Dios? Si se supone que sea un reino de gloria, mecánicos o lo que sean, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué ruinas antiguas? Si ya están en el reino de Dios. Y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las asoladas, los escombros de muchas generaciones. Y él cita Isaías 61:4. Verifique, busque la Biblia, lo que dice en Isaías 61:4. Y no habla de mecánicos, señores. En ningún lugar de su libro Isaías hace referencia a la destreza de ingeniero, carpintero, albañiles, mecánicos, etcétera. Ese no es el caso. Así que el hombre se lo inventó. Otras actividades en el reino. Dice, también serán agricultores de ganado. ¿Pero qué ganado, señores? En el reino de Dios, aquí en la tierra, antes de que termine el tiempo de gracia. Viñadores, expertos agricultoristas. Y como tales serán diestros en la ciencia de la gerencia. ¿Y qué es lo que van a ministrar? Empleando miles de extranjeros. En inglés dice aliens.
Señores, ¿cómo es posible esto? En el reino de Dios van a emplear extranjeros, aliens, en otras palabras, que no pertenecen al reino de Dios. Y él sigue diciendo, no solo para ministrar a sus necesidades y para construir, sino también para apacentar sus rebaños y ser sus labradores y viñadores. En otras palabras, el pueblo de Dios va a estar sirviendo a los extranjeros. Eso es triste, señores. Shepherd's Rod Series, página 479. Isaías 60:10 no tuvo su cumplimiento en tiempo de los hebreos debido a que los judíos no cumplieron las condiciones. Y eso es importante. ¿Qué otras actividades en el reino según Hutef? Este es el reino de Hutef, no el reino de Dios. Él dice que el reino de Dios se va a establecer en la tierra antes de que termine el tiempo de gracia. Yo quisiera que alguno de los miembros de la vara del pastor me explicara cómo es posible esto. Vean esto. Cito a Hutef. Además de ser diestros agronomistas, artesanos y cambistas, estos gobernadores del reino, como vivas encarnaciones de un cristianismo genuino, serán además expertos banqueros internacionales. Sí. En el reino de Dios van a haber bancos internacionales, en otras palabras, van a haber otras naciones con las cuales van a hacer negocios los hijos de Dios y son expertos, economistas, ingenieros de tráfico. ¿Qué tráfico, señores? ¿Qué vehículos van a estar moviendo así en ese lugar? Y personal y proveedores juntos manejando las fuerzas de los gentiles y las riquezas de los gentiles. Terrible. Él tenía 5 libritos que se llamaban Los Respondedores o Contestadores, y en el número 5, Answerer, la página 22 y 23, él cita lo que yo acabo de leerle. ¿Qué otras actividades mundanas en el reino de Dios? En el reino de Dios, señores. El reino de Hutef. ¿Por qué necesitan ingenieros de tráfico en el reino de Dios? Se refiere a tráfico espacial, aéreo o terrestre. Son autos, aviones, platillos voladores. ¿Qué clase de mecánicos? Automotriz, aviación, interplanetario. ¿Qué va a necesitar reparación en el reino de Dios? Los platillos voladores que Hutef decía que fueron utilizados para traer los ángeles que aterrizaron alrededor de la casa de Eliseo, porque Hutef decía que los ángeles viajaban en platillos voladores. Ahora, ¿para qué necesitan los banqueros? Aquellos que no están al tanto de lo que Hutef interpretó en relación a Primera de Reyes 5:17. Él pensaba que los ángeles que rodearon el monte para proteger a Eliseo y su siervo, porque los sirios habían rodeado la casa de Eliseo porque querían eliminarlo. Una vez que se enteraron de que Eliseo le decía al reino de Israel cuál era la vía que iban a utilizar los sirios para invadir Israel, y precisamente por eso pues la invasión no se podía llevar a cabo, porque siempre los soldados israelitas estaban esperándolo en el lugar donde ellos creían que iban a sorprender a los israelitas, y los sorprendidos eran los sirios. Entonces, cuando Hutef lee esta parte de Primera de Reyes 5:17, en donde habla de lo que sucedió en aquella mañana, donde el siervo, después que Eliseo ora, las escamas son separadas de sus ojos y él puede ver el monte que estaba lleno de ángeles. Y Hutef dice que los ángeles viajaron en platillos voladores para venir a donde estaba Eliseo. ¿Para qué necesitan los banqueros? Cambistas. ¿Qué extranjeros o aliens se van a emplear en el reino de Dios y de dónde vienen? Son preguntas legítimas. Hutef contradice sin lugar a dudas la Biblia. Si el propósito es proteger al pueblo de Dios de las plagas, ¿lo protege también de la ley dominical universal? Porque Apocalipsis 13, versículos 15 al 18 dice bien claro
que a nadie se le permite comprar o vender excepto los que tengan la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo es posible que Jútef se le permita tener bancos en el reino de Dios? Si Apocalipsis dice que a los fieles no le van a permitir comprar ni vender. Completamente opuesto a lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice el Espíritu de Profecía. Él asegura que tendrá cambistas, o sea, personas que van a cambiar el dinero, qué sé yo qué dinero es el que va a utilizar Jútef en su reino. Jútef asegura que él tendrá cambistas, banqueros, comercios, bancos internacionales extranjeros, entrando y saliendo del reino de Dios y negociando con los gentiles durante la ley dominical. No tiene sentido. El decreto de muerte, dice el Conflicto de los Siglos, la página 662. El decreto de muerte será dado después que termine el tiempo de gracia. El decreto de muerte. Las plagas ya se están derramando sobre la tierra. Si todos los santos están congregados en Palestina, en el reino propuesto por Jútef, las naciones airadas del mundo no tendrán problemas para encontrarlo y eliminarlo. Pero si Jútef dice que van a estar todos congregados allí en Palestina, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el Espíritu de Profecía, van a estar en los montes, huyendo de la persecución, pero de acuerdo a Jútef van a estar allí en Palestina, los 144,000. Entonces, allí no tienen problema ninguno. Elena White vio a los santos en pequeñas compañías, escondidos en cuevas y montes y bosques, en las cárceles, tratando de escapar de las enfurecidas multitudes. Vean Conflicto de los Siglos, la página 683 y 684, y Evento de los Últimos Días, la página 264. Completamente opuesto, contrario a lo que dice. Yo no sé cómo es posible. Tiene que ser que la mayor parte de estas personas, estos adventistas del séptimo día, que en un tiempo eran fieles a las doctrinas del Señor, que creían en el Espíritu de Profecía. Señor, usted tiene que dejar de creer en el Espíritu de Profecía para poder ser miembro de la vara del pastor. Tiene que abandonar lo que dice la señora White, porque es que hay una contradicción horrible entre uno y el otro, y entre la vara del pastor y la Sagrada Escritura. No hay manera de armonizarlos. Es completamente imposible. ¿Quién es el rey en el reino de gloria de Viti Hatov? Jútef. ¿Quién reina? ¿Quién será el rey? ¿Quién se sienta en el trono? En la parábola de Lucas 19, 12 al 27, Jesús dijo: un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que yo vuelva. Pero sus compatriotas lo aborrecían. ¿A quién aborrecían? Pues al hombre noble que se fue al país lejano a recibir un reino para luego volver. Sin lugar a dudas, esta parábola está hablando del Señor Jesús. Dice: negociad hasta que yo vuelva. Y Lucas dice: pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que en paréntesis, el hombre noble reine sobre nosotros. Sin lugar a dudas, el hombre noble representa a Jesús, que fue al cielo a recibir el reino para luego regresar por segunda vez. Lucas 19:15, sin embargo, fue nombrado rey, y cuando volvió a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Verso 16, vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. 17, el Señor respondió: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro y dijo: Señor. Y vean cómo se refiere al Señor. El hombre noble es el Señor. Tu mina produjo 5 minas. A este le dijo: tú tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Vino otro y dijo, el versículo 20 de Lucas 19: Señor, aquí está tu mina que guardé en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿No? ¿Quién es el Señor que juzga?
Porque lo que está haciendo este señor, el noble, lo que está haciendo es juzgando. El versículo 22 de Lucas 19 dice, entonces el Señor le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que soy severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco para que al volver yo lo recibiera con los intereses? Me imagino que los de la vara del pastor dirán, ¿tú ves? Va a haber un banco allá en el reino de Dios. Es que el Señor no estaba hablando del reino de Dios todavía. Lucas 19, 24, y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dieron, Señor, ya tienes las 10 minas. Ya tiene las 10 minas. El hombre noble, sin lugar a dudas, es Cristo. Pues os digo que al que tenga se le dará más y al que no tenga, aún lo que tiene le será quitado. Y a mis enemigos que no querían que yo, el hombre noble, reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos ante mí. El hombre noble en la parábola es Cristo, sus siervos son los cristianos de toda la épocas, sus enemigos los judíos que los rechazaron. Juan 19, 15. Pero vean lo que dice Jutef. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús, Cristo, es el que está sentado en el trono para juzgar y a cada cual le pide que entregue lo que ha hecho. En el tratado 8, la página 71, Jutef dice lo siguiente, el hombre noble en esta parábola es Cristo mismo, quien después de su resurrección ascendió al cielo de cielos, el país lejano para ser coronado rey de reyes y señor de señores. Sus 10 sirvientes, quienes debían estar ocupados hasta su regreso, representan manifiestamente el ministerio al cierre de la dispensación evangélica. Los ciudadanos, por consiguiente, representan el laicado, los súbditos de su reino. Juntos, entonces, sus siervos y sus súbditos componen su reino, iglesia completo. Vean. Jutef enseñaba que Cristo reina a través de Jutef. Tratado 8, página 71. Siendo que ellos enviaron tras él, el hombre noble, una embajada, y estoy citando a Jutef, diciendo, no queremos que el hombre noble, reine sobre nosotros. La única conclusión admisible es que un corto tiempo antes de su regreso, Cristo informará a sus ciudadanos que Él está tomando las riendas en sus manos para establecer su reino y que ellos, al escuchar el anuncio, se negarán a someterse a la persona a través de la cual Él, en mayúscula, Cristo, a través de la cual Cristo ha de gobernar. Es que Cristo va a gobernar a través de alguna persona. Y por supuesto, ¿quién es esa persona? Jutef dice, el tratado 8, la página 71. Observe que en el mensaje que ellos enviaron tras él, mayúscula, sus siervos no dijeron, no queremos que tú reines sobre nosotros, sino más bien, no queremos que el hombre noble, reine sobre nosotros. Señores, ¿quién es el hombre noble entonces ahora? Porque anteriormente, el hombre noble en esta parábola, según el tratado 8, la página 71, Jutef decía que en la parábola era Cristo mismo, pero ahora él tiene una idea diferente. Jutef dice, obsérvese que en el mensaje que ellos enviaron tras él, sus siervos no dijeron, no queremos que tú reines sobre nosotros, sino más bien, no queremos que el hombre noble, reine sobre nosotros. Lo que ellos objetaron fue que Cristo reinara a través de otra persona. Y eso es bíblico. Claramente entonces, antes de que él sea coronado y antes de su regreso para ajustar cuentas con sus sirvientes, Cristo escoge a un hombre para reinar sobre ellos en su lugar. El que quiera tomarse esa píldora, que la tome. Pero yo no, porque eso no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Sigue diciendo en el tratado 8, la página 71. Después de lo cual le dicen por su actitud y postura hacia su mensaje, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, aunque este hombre, en paréntesis, tal como vemos al presente, es el David antitípico, el simple medio, el rey visible. Y él se estaba refiriendo
a sí mismo. Jútef se autoproclamó como el David antitípico y el rey visible. El hombre con complejo de grandeza, Víctor Tasho Jútef. Jútef se autoproclamó como el David moderno, el Elías moderno, el Jezreel moderno, el profeta maestro, el único capaz de interpretar las escrituras correctamente. Indudablemente él se identificó como el rey visible a sentarse en el trono de Cristo, o sea, Dios. Él va a estar en el trono de Dios. Señores, ¿hubo alguien más que ambicionó, que codició sentarse en ese mismo trono? Su nombre era Lucifer. Precisamente por eso es que yo tengo, después de estudiar con tanta intensidad sobre las doctrinas de la vara del pastor, yo tengo que llegar a la conclusión de que Jútef estaba posesionado, de que este era un mensajero satánico, de que este hombre no estaba de parte de la justicia. Cristo se sienta en el trono. Código simbólico, página 652. Cuando Cristo estuvo en la tierra no tuvo nada que ver con Sión, pero en su reino, el cual ha de establecer muy pronto, Él va a hacer la preciosa piedra angular, la fundación, y se sentará en el trono de David en Sión. Además, Cristo y su pueblo constituirán el comienzo o la fundación del reino simbolizado por la piedra de Daniel 2. Y aquí entramos a una de las nuevas ideas de Víctor Jútef. En el código simbólico, la serie del código simbólico, la página 652, Symbolic Code, Volume 12, Numbers 8 and 9. Cristo en el trono de David, Jútef dijo, siendo que de acuerdo a la Escritura el establecimiento del trono de Cristo está aún en el futuro, y que además ha de ser establecido en el tabernáculo de David, lo cual no tomó lugar en la primera venida. Cristo, por lo tanto, cuando descienda para reinar en su futuro reino, se sentará en el trono de David. ¿Para qué necesita el Señor sentarse en el trono de David? Si Él se va a sentar en su trono. Él es Dios. Jesús es Dios. Él no necesita ahora sentarse en el trono de David. Sigue diciendo la cita, entonces Él juzgará, hará justicia y apresurará el juicio. Toda esta acción toma lugar justo antes de que termine la gracia. Imposible, señores. Tiempo en que todavía Él puede apresurar la justicia. Tratado 8, página 97. Es completamente fuera de quicio. Allí no hay lugar para una persona que pueda tener su mentalidad en conexión con el cielo. Cristo no se sienta en el trono de David antes del milenio. Comentario bíblico adventista, el tomo 5, la página 668. Según el profeta Isaías, el príncipe de paz ocuparía el trono de David para gobernar su reino. Cita Isaías 9, 6 al 7. Es evidente que en todo el Nuevo Testamento este trono representa el reino eterno de Cristo y no la restauración del reino literal de David en este mundo. El reino de David no va a ser restaurado en este mundo. Si Cristo está en el planeta Tierra, ¿quién está intercediendo en el santuario celestial? Y si ya está sentado en el trono aquí en la tierra, ¿por qué la Biblia dice que desciende de los cielos rodeado de ángeles? Completamente antibíblico. ¿Es bíblica la doctrina del reino? No. En el contexto de Jútef y la vara, el reino de Dios es tan real como el sol que nos alumbra. Viaja a través de toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. ¿Es bíblica la doctrina del reino de acuerdo a Jútef? En el contexto de Jútef, no. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es tan real como el sol que nos alumbra. Viaja a través de toda la escritura. Usted lo puede encontrar desde el Génesis hasta Apocalipsis. Jesús hizo mención del reino a los líderes judíos. Jesús le hizo mención en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto, pero no será establecido hasta que Jesús regrese por segunda vez. De acuerdo a Daniel 7:14, el reino de Dios es la recompensa de los santos.
Y le fue dado al Hijo del Hombre, a Jesús, dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Si se estableciera un reino aquí antes de que termine la gracia, señores, cuando Jesús venga en su segunda venida, dice que va a haber un terremoto que va a resquebrajar toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ese reino que se supone que sea eterno, ¿qué va a pasar con él? No tiene sentido. Cristo no puede establecer un reino temporal en este mundo. Hechos a los Apóstoles, página 25, dice: precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. El reino de gloria deseado de toda la gente, página 471. Cito al Espíritu de Profecía. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como un dominio temporal y terrenal. Es como si ella lo hubiese visto antes de que tomara lugar. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. Señor, el deseado de toda la gente es claro. El Señor ya había previsto que iba a venir un individuo de nombre Hutef, Víctor Tacho Hutef, que se iba a proclamar como el que iba a tomar el lugar de Jesús en su trono. Continúa diciendo el deseado de toda la gente, página 471. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y a ser los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las gentes. Mateo 25, 31 al 32. Este reino está aún por venir, no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Conflicto de los siglos, 396. Sin lugar a dudas, tenemos que entender que la vara del pastor no es sino el producto de una mente enferma, confusa, producto de el estado, la condición mental de seres humanos que han apartado su vista de lo que dice la Sagrada Escritura para establecer sus interpretaciones personales. Quiera el cielo aquellos que escuchen, miembros de la vara del pastor o de alguna otra organización que no sea la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ex-adventistas que se han apartado de la verdad, regresen a la verdad mientras hay tiempo. El reino del Señor está siendo reunido, ¿ok? El Señor está congregando a aquellos que han de formar parte de su reino. Si tú quieres ser parte de eso, debes ser parte de la verdad. Oremos. Señor y Padre, gracias, porque en tu amor, en tu sabiduría, nos permites entender las Sagradas Escrituras simplemente como están escritas, sin tratar de torcer lo que dice la palabra inspirada. Gracias por protegernos, por cuidarnos. Gracias por librarnos de los ataques del enemigo. Ayúdanos para que podamos ser fieles.
que ángeles poderosos siempre estén a nuestro lado y el Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Ten misericordia de aquellos que se han alejado de la iglesia, de la verdad, que se han fijado más en las faltas que hay en miembros humanos en la iglesia que de las verdades que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que el enemigo ha de tratar de entorpecer el adelanto de la iglesia. Señor, pero tú tienes personas, individuos, seres humanos que se han comprometido contigo. Dirígenos, protégenos, ayúdanos para que podamos compartir la verdad tal como es en Jesús. Que aquel día cuando tú vengas podamos ser hallados entre los fieles que han de integrar el reino de los cielos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, para su gloria, para su honra. Amén.